Piensa por un momento en la locura que supone que Viggo Mortensen, en mitad de una toma, tuviera que desviar un cuchillo auténtico que volaba hacia su cara. O visualiza a la leyenda, Sean Connery, diciendo no a una fortuna de 400 millones de dólares simplemente porque el guión le parecía un galimatías indescifrable. ¿Y qué me dices de la posibilidad, casi cómica, de que Frodo Bolsón hubiese sido encarnado por un Jake Gyllenhaal completamente ajeno al acento británico que exigía el papel, o más surrealista aún, una versión de la Tierra Media con la firma de los Beatles y la dirección del mismísimo y enigmático Stanley Kubrick? Aunque suenen a fantasías sacadas del rincón más oscuro de un foro de Internet, te aseguro que no son invenciones de aficionados. Cada uno de estos relatos es una historia verídica que ocurrió tras las cámaras. Hablamos de un universo de anécdotas que van desde huesos fracturados en pleno rodaje hasta audiciones que se convirtieron en auténticos desastres monumentales. A continuación, te desvelamos 25 secretos brutales sobre la creación de El Señor de los Anillos que los estudios jamás quisieron que salieran a la luz. Empezamos con el monumental fracaso de Jake Gyllenhaal en su intento de ser Frodo. Resulta que un joven y entusiasta Jake Gyllenhaal se presentó a la audición para el papel de Frodo, pero cometió un error de principiante garrafal. Nadie le había informado de que era absolutamente imprescindible utilizar un acento británico. La cara de Peter Jackson debió de ser un poema. Estaba tan perplejo que tuvo que interrumpir la prueba para preguntarle directamente al actor: «Oye, ¿eres consciente de que este personaje tiene que hablar con acento británico, no es así?» El propio Jake Gyllenhaal confesaría más tarde la humillación, declarando: «Mis agentes me llamaron para decirme que, sin lugar a dudas, había sido una de las peores audiciones que habían presenciado en su vida». Gyllenhaal calificó aquel momento como una auténtica cadena de despropósitos. Y, como era de esperar, el teléfono nunca sonó. Pero este no fue el único casting caótico. Ahora hablemos del caso de Aragorn, un papel que fue rechazado por dos pesos pesados de Hollywood, Nicolas Cage y Daniel Day-Lewis. Mucho antes de que Viggo Mortensen se convirtiera en el icónico Trancos, la producción se enfrentó a un problema mayúsculo cuando tanto el excéntrico Nicolas Cage como el legendario Daniel Day-Lewis dieron un no rotundo a la oportunidad de interpretar a Aragorn. Cage se excusó elegantemente, aludiendo a compromisos familiares ineludibles. Por su parte, Day-Lewis fue mucho más tajante, negándose a aceptar el papel en repetidas ocasiones, para desesperación del equipo. La negativa de Day-Lewis fue un golpe durísimo para Peter Jackson, quien sentía una profunda admiración por la intensidad y seriedad del actor, y lo veía como el Aragorn perfecto. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, tenía preparada una solución inesperada. De hecho, el actor Stuart Townsend ya había sido contratado. Se pasó 2 largos meses entrenando sin descanso para dar vida a Aragorn, solo para ser despedido de forma fulminante justo un día antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Años más tarde, Townsend no se anduvo con rodeos al expresar su resentimiento. «No guardo ningún tipo de cariño por esa gente», afirmó con una amargura evidente. Tras ese despido, Jackson se dio cuenta de que necesitaba a alguien con más madurez para el personaje, y en una decisión desesperada de última hora, el papel recayó en un actor que ni siquiera había hecho la audición, el gran Viggo Mortensen. Y hablando de decisiones que cambian una vida, la de Sean Connery es de leyenda. El actor escocés rechazó el papel de Gandalf, perdiendo la oportunidad de embolsarse la friolera de 400 millones de dólares. ¿La razón de su negativa? Sencillamente, no comprendía en absoluto de qué iba la historia. Lo que dejó pasar no era un sueldo cualquiera, sino un acuerdo monumental que le garantizaba el 15% de los beneficios totales de la taquilla de la trilogía, una cifra que finalmente superó los 400 millones de dólares. Un error financiero de proporciones épicas. Con su característico humor, Connery bromeó tiempo después, afirmando que, incluso tras ver las películas terminadas, seguía sin tener ni la más remota idea del argumento. En el polo opuesto a esta indiferencia, encontramos a Christopher Lee, quien se lanzó a una campaña personal para asegurarse un papel en la saga. Christopher Lee no era un actor cualquiera, era el único miembro de todo el equipo que tuvo el inmenso honor de conocer en persona a Tolkien. Esta conexión personal alimentó su obsesión por formar parte del proyecto cinematográfico a toda costa.
Llegó al extremo de aceptar papeles menores como hechicero en otras producciones solo para demostrar su valía. En una ocasión, se vistió completamente como un mago, se hizo una sesión de fotos y le envió las imágenes directamente a Jackson con una nota que decía: «Así es como luzco, interpretando a un mago, no te olvides de mí. Ahora agarraos, porque esta es una de las anécdotas más psicodélicas que rodean la obra». Los mismísimos Beatles estuvieron a punto de protagonizar su propia película de El Señor de los Anillos. Sí, has oído bien. Durante la efervescencia de los años 60, la banda de Liverpool propuso formalmente una adaptación cinematográfica de la saga, y para dirigirla no querían a otro que al genio Stanley Kubrick. Una combinación explosiva. El reparto que tenían en mente era igual de surrealista. Se dice que John Lennon estaba fascinado con la idea de interpretar a Gollum. Sin embargo, el proyecto se topó con un muro infranqueable. El propio Tolkien, el autor, se negó en rotundo a ceder los derechos, ya que detestaba la idea de que su magna obra quedara asociada a una banda de música pop. Y así, ese sueño se desvaneció. Pero las curiosidades no terminan ahí, como el hecho de que Ian McKellen y Elijah Wood jamás compartieron una escena en el mismo plató. Puede parecer increíble, pero a causa de la enorme diferencia de estatura entre sus personajes y el complejo uso de la perspectiva forzada para simularla, Ian McKellen confesó que en ningún momento rodó cara a cara con Elijah Wood. Él era el protagonista de la historia, pero por exigencias técnicas, nunca pudimos interactuar en el mismo espacio físico, explicó el propio Ian, revelando uno de los grandes trucos del cine. Pura magia cinematográfica consiguió que la ilusión fuera perfecta. Y hablando de esfuerzos titánicos, la legendaria batalla del abismo de Helm fue una producción de pesadilla que requirió 120 interminables días de rodaje. Para filmar esta secuencia emblemática, el equipo se vio obligado a trabajar durante casi 4 meses seguidos, exclusivamente en horario nocturno y, para añadir más miseria, bajo una lluvia artificial constante. La obsesión de Peter Jackson por el realismo y los efectos prácticos llevó a todo el equipo al límite de su resistencia, forzándolos a soportar semanas enteras de frío, barro y agotamiento extremo. A día de hoy, esa batalla sigue siendo una obra de referencia en el cine bélico, y del realismo planeado pasamos al accidental. El famoso golpe en la cabeza que se da Gandalf no estaba previsto en el guión. Efectivamente, la escena en la que Gandalf se golpea bruscamente la cabeza contra una de las vigas de madera en la casa de Bilbo, en Bolsón Cerrado, fue un accidente completamente fortuito que ocurrió durante la toma. Como el gran profesional que es, Ian McKellen no rompió el personaje y continuó con la escena. A Peter Jackson le pareció tan auténtico que decidió mantenerlo en el montaje final. Pero si hablamos de dolor real, tenemos que mencionar la vez que Aragorn se partió 2 dedos del pie por dar una patada a un casco. La historia es famosa y brutal. En un arrebato de frustración, Viggo patea con furia un pesado casco de orco. Inmediatamente después, se desploma de rodillas lanzando un grito desgarrador. No era actuación. Acababa de fracturarse 2 dedos del pie. Una vez más, Jackson decidió incluir la toma en la película, porque la expresión de dolor genuino de Mortensen era simplemente perfecta para el momento que vivía el personaje. Y por si fuera poco, Viggo también se partió un diente en pleno rodaje y ni se inmutó. En el fragor de una de las coreografías de combate, la espada de un especialista impactó accidentalmente en la cara de Viggo, provocando que se le astillara un diente frontal. Lejos de paralizar la producción, el actor aprovechó su pausa para la comida, se fue corriendo al dentista para que le hicieran una reparación de emergencia y regresó al set esa misma tarde para seguir rodando más escenas de lucha. Una dedicación sobrehumana. Y como si el día estuviera maldito, esa misma jornada su compañero Orlando Bloom también sufrió un accidente grave, rompiéndose una costilla después de una aparatosa caída. El accidente de Orlando Bloom ocurrió cuando se cayó de un caballo durante una escena de acción, con la mala fortuna de que uno de los dobles de riesgo le cayó justo encima, causándole la fractura de una costilla. Bloom bromeaba con que él ostentaba el dudoso honor de ser el primer herido del reparto, lo que le valió un sinfín de bromas por parte de sus compañeros debido a sus exagerados lamentos en el plató. Sin embargo, la lesión de Sean Astin fue mucho más grave, hasta el punto de requerir una evacuación en helicóptero tras pisar un trozo de cristal.
Recordaréis esa emotiva escena en la que Sam, desesperado, corre por el río para alcanzar a Frodo en su barca. Pues bien, durante el rodaje de esa toma, Sean Astin pisó un enorme y afilado trozo de cristal que estaba oculto bajo el agua. El fragmento fue tan grande que atravesó por completo la prótesis de látex del pie de Hobbit y se le clavó profundamente en la planta de su propio pie. La herida era tan grave y sangraba de forma tan alarmante que el equipo médico decidió evacuarlo de inmediato en helicóptero para llevarlo al hospital más cercano. Y de la crudeza de los accidentes, pasamos al detallismo extremo de la producción. Por ejemplo, las hojas que caen durante el concilio de Elrond no eran reales. Fueron pintadas a mano una por una y lanzadas por miembros del equipo. En la icónica escena del concilio de Elrond, se puede ver cómo unas hojas doradas caen con delicadeza, creando una atmósfera otoñal muy particular. Este efecto se consiguió de una manera totalmente artesanal. Un equipo de 6 personas se dedicaba a subirse a unas plataformas sobre el plató para soltar las hojas en el momento exacto. Y cuando las hojas recogidas se secaban o perdían color, pintaban a mano otras nuevas para que mantuvieran exactamente el mismo tono. Un trabajo de locos. Para terminar, un último secreto de producción absolutamente genial. Ese hipnótico brillo estrellado en los ojos de Galadriel se logró de la forma más casera posible, colocando estratégicamente una ristra de luces de Navidad para que se reflejaran en su mirada. La hipnótica y sobrenatural mirada de Cate Blanchett, como la elfa Galadriel, no fue un efecto digital. Para lograr ese brillo único, el equipo utilizó un ingenioso dispositivo casero, fabricado con simples luces de Navidad, que proyectaba en sus ojos la ilusión de un firmamento, otorgándole a su personaje esa aura inmortal y fascinante que todos recordamos. En una de las curiosidades más impactantes del rodaje, una parte considerable de los valientes guerreros de Rohan eran, en realidad, mujeres expertas en equitación a las que se les colocaron barbas postizas para las escenas de batalla. De hecho, el propio Viggo Mortensen, quien dio vida a Aragorn, llegó a admitir con asombro que la destreza de estas amazonas era tal que algunas de las mujeres cabalgaban notablemente mejor que los hombres, un claro testimonio de su increíble talento. Esta decisión de casting fue puramente pragmática, priorizando la habilidad sobre el género, y el resultado fue tan convincente que absolutamente nadie entre el público pudo percatarse del engaño. Por otro lado, la generosidad de Viggo se hizo legendaria, como cuando le compró un caballo a la especialista de Arwen. La doble de acción de Liv Tyler, Jane Abbott, forjó una conexión emocional muy profunda con el majestuoso caballo que montó durante la filmación. Al concluir la producción, Viggo Mortensen, consciente de este lazo, tuvo el increíble gesto de adquirir el animal y regalárselo para que no tuvieran que separarse. Pero su pasión no terminó ahí. El actor también adquirió otros 2 caballos para su uso personal, demostrando que la línea que separaba al hombre del personaje de Aragorn era mucho más fina de lo que nadie hubiera imaginado. El origen de una de las melodías más emotivas de la saga es tan inesperado como encantador, ya que surgió en un bar de karaoke. Los productores oyeron a Billy Boyd, el actor que interpretaba a Pippin, y quedaron tan fascinados con su voz que decidieron que tenía que cantar en El Retorno del Rey. Fue de esta manera improvisada como la inolvidable y melancólica secuencia de El borde de la noche fue concebida e incorporada específicamente en el guión para aprovechar su inesperado don musical. El talento de Boyd fue más allá de la interpretación. Empleando las letras originales escritas por el propio Tolkien, él mismo compuso la conmovedora melodía que las acompaña, aportando una capa adicional de profundidad emocional a la escena. Resulta asombroso pensar que uno de los momentos más lacrimógenos de toda la trilogía naciera de una simple noche de ocio. Pero lo que es aún más increíble es que el rodaje continuó incluso después de que las películas ya estuvieran en los cines. No es una broma. Incluso después de que El Retorno del Rey arrasara en los Oscar, llevándose múltiples estatuillas, Peter Jackson y su equipo seguían grabando escenas adicionales para la versión extendida, incluyendo algunas secuencias clave de los Senderos de los Muertos. El propio Peter Jackson recordaba la situación con humor. Él mismo confesó que estábamos filmando escenas después de haber ganado el premio a la mejor película, fue algo completamente surrealista. Y es que la dedicación del equipo no conocía límites, como la decisión de que los jinetes de Rohan fueran, en su mayoría, auténticos expertos en caballos. Para llenar las filas de la caballería de Rohan,
La producción no contrató a extras convencionales, sino que buscó a verdaderos apasionados de la equitación de toda Nueva Zelanda, personas para las que montar a caballo era casi innato. La convocatoria fue tan masiva que incluso participaron clubes de hípica locales al completo, aportando una destreza y una coordinación que jamás se habrían logrado con actores sin experiencia. Peter Jackson estaba obsesionado con el realismo y exigía autenticidad no solo en la monta, sino también en las complejas posturas de combate ecuestre. La implicación fue tal que algunos extras incluso participaron con sus propios caballos. Así que, más allá de las barbas falsas, su habilidad sobre la montura era 100% genuina, y esa veracidad traspasa la pantalla. Y si hablamos de dedicación, la de Viggo Mortensen llegó a dormir en pleno bosque con su espada para no perder el personaje. Con el objetivo de fusionarse por completo con Aragorn, el actor se sumergió tanto en el papel que era habitual que durmiera con el atuendo completo de su personaje, sin separarse ni un solo instante de su inseparable espada. Su compromiso era tan absoluto que se paseaba con la espada por la ciudad durante los descansos. Liv Tyler relató una anécdota reveladora. Recuerdo que un día estábamos almorzando, y él seguía sujetando a Andúril como si nada. Fue este nivel de inmersión total el que le otorgó a Aragorn esa autenticidad cruda y curtida que lo hizo tan creíble, aunque esta intensidad, probablemente, también convertía a Viggo en una presencia bastante intimidante para el resto del equipo. Pero no todo fue camaradería. Para el legendario Ian McKellen, la experiencia tuvo momentos de profunda soledad y frustración, especialmente al enfrentarse a la fría tecnología de la pantalla verde. En muchas de las escenas que requerían perspectiva forzada o la interacción con dobles digitales, el actor que interpretaba a Gandalf se veía obligado a rodar completamente solo, actuando frente a un inmenso vacío de color verde. La soledad llegó a ser tan abrumadora que durante una jornada especialmente dura en el rodaje de El Hobbit, se dice que el actor se derrumbó y rompió a llorar, exclamando con desesperación: «Yo no me hice actor para esto». Sin embargo, haciendo gala de una profesionalidad legendaria, logró sobreponerse a ese momento de debilidad, se recompuso y finalizó la escena con la misma entereza que habría mostrado su personaje, el gran Gandalf. El clímax de la saga pudo haber sido radicalmente diferente, ya que en las primeras versiones del guión, era el propio Frodo quien, en un giro oscuro, asesinaba a Gollum en el Monte del Destino. En un borrador inicial de El Retorno del Rey, Frodo empujaba a Gollum al abismo de lava, cometiendo un asesinato a sangre fría. Sin embargo, Jackson reconsideró esta idea, argumentando que contradecía por completo la filosofía moral de perdón y piedad de Tolkien. Por este motivo, se tomó la crucial decisión de volver a rodar toda la secuencia para transformar la caída de Gollum en un suceso accidental, fruto de su propia avaricia y obsesión por el anillo. De este modo, el final se convirtió en un trágico giro del destino en lugar de un acto de venganza. Hablando de sonidos, el aterrador clamor de los Uruk-hai no se creó en un estudio, sino en un estadio deportivo. El escalofriante cántico de guerra que entonan las legiones Uruk-hai durante el asedio al abismo de Helm no fue producto de la mezcla de sonidos en un entorno controlado y profesional. Su origen es mucho más espectacular. Se grabó en vivo con la ayuda de 25.000 aficionados en un partido de cricket en Nueva Zelanda, dirigidos por el propio Peter Jackson, quien les hizo gritar fonéticamente en la temible lengua negra. Resulta una anécdota increíble. Imagínate ir a disfrutar de un evento deportivo y acabar, sin esperarlo, prestando tu voz para un temible ejército de fantasía. Son esas cosas que, definitivamente, solo podrían ocurrir en la Tierra Media. Y si hablamos de secretos de vestuario, pocos son tan glamurosos como el que ocultaba a Kate Blanchett bajo su túnica de Galadriel. La actriz llevaba unos llamativos tacones de discoteca. Para alcanzar la imponente y majestuosa estatura de la Dama de Lórien, la actriz se calzaba unas enormes plataformas de estilo discotequero, de nada menos que 15 centímetros de altura, que quedaban perfectamente ocultas bajo sus vestiduras élficas. Aunque el truco era imperceptible para el espectador, le proporcionaba a la actriz la elegancia y la presencia imponente indispensables para su personaje. Sin lugar a dudas, se trata de la táctica de producción más fabulosa de toda la Tierra Media. Una de las escenas que estuvo a punto de desquiciar a Peter Jackson fue la del Concilio de Elrond. Reunir a tantos personajes principales en un mismo espacio se convirtió en una auténtica pesadilla logística para todo el equipo.
El mayor quebradero de cabeza para Jackson fue mantener la coherencia de las miradas. Tuvo que asegurarse meticulosamente de que cada actor mirara en la dirección correcta para que la interacción pareciera natural. El desafío era mayúsculo, ya que los planos de los distintos personajes a menudo se grababan con semanas de diferencia, lo que provocó que la filmación de esta única secuencia se prolongara mucho más de lo previsto. Fueron necesarias múltiples repeticiones, pero el esfuerzo y la frustración merecieron la pena. El resultado final es una de las escenas más icónicas y decisivas de toda la saga, el momento que sella el destino de la Tierra Media. La obsesión por el detalle de Peter Jackson era tal que, para que la comarca pareciera un lugar real y habitado, ordenó que todos los jardines de Hobbiton se plantaran con un año de antelación al rodaje. La visión del director era que la comarca se sintiera como un lugar vivo, con historia. Para ello, tomó la increíble decisión de preparar el set un año entero antes de que las cámaras rodaran, plantando huertos para que crecieran de forma natural. En esos huertos se cultivaron hortalizas y verduras de verdad. Los árboles se trataron con pintura para envejecerlos, y la ropa de los hobbits se dejó tendida a la intemperie durante meses para que pareciera usada. Este minucioso trabajo dio como resultado el pueblo de fantasía más creíble jamás visto en el cine. Su impacto fue tal que hoy es una atracción turística permanente y mundialmente famosa en Matamata, Nueva Zelanda. En contra de lo que se podría pensar, no existió un único anillo para gobernarlos a todos durante la filmación. De hecho, se llegaron a crear más de 40 versiones diferentes del famoso objeto. La icónica frase "un anillo para gobernarlos a todos" no se aplicó en el set, ya que se fabricaron más de 40 réplicas, cada una diseñada para un propósito muy específico dentro de la producción cinematográfica. Por ejemplo, existían anillos de un tamaño desproporcionado para los primeros planos, otros de goma flexible para las escenas de acción y las peleas, e incluso se fabricó uno magnético para lograr esos icónicos momentos en los que el anillo cae al suelo con un golpe seco y pesado. El equipo de Weta Workshop tenía una obsesión: que cada mínimo reflejo del anillo único fuera una auténtica proeza cinematográfica, independientemente de la escena o el entorno en el que se mostrara. Resulta increíble pensar que la etérea Cate Blanchett, nuestra dama de Lorien, filmó la totalidad de sus secuencias en un lapso de tiempo asombrosamente corto, tan solo 3 semanas. A pesar de la imponente y majestuosa presencia que Galadriel proyecta a lo largo de toda la saga, la realidad es que Cate Blanchett condensó su participación en un torbellino de rodaje absolutamente frenético que duró exactamente 21 días. ¿Y cuál fue el motivo de una agenda tan increíblemente apretada? La actriz ya tenía otros compromisos profesionales ineludibles en el extranjero que hacían imposible extender su estancia. Curiosamente, ella misma confesó tiempo después que ese ritmo caótico jugó a su favor y la ayudó a conectar con esa esencia de otro mundo de su personaje, ya que se sentía permanentemente un poco desubicada en el plató, una sensación que, según ella, debía ser similar a la de un ser élfico inmortal. Atención a este dato sorprendente. Viggo Mortensen, el actor que se convertiría en el Aragorn definitivo para millones de fans, estuvo a un paso de ser despedido por ser considerado excesivamente serio para el papel. Después de sus primeras jornadas de filmación, cundió una cierta inquietud entre algunos de los productores, quienes temían que su interpretación resultara demasiado intensa y sombría para el héroe que el público esperaba. El actor se sumergía tanto en el papel que rara vez se salía de él, llegando a insistir en realizar él mismo las escenas de riesgo. Fue Peter Jackson quien tuvo que defenderlo ante las dudas, pronunciando una frase ya mítica: "Eso no es ningún problema, eso es precisamente Aragorn". Al final, hasta los propios ejecutivos del estudio tuvieron que rendirse a la evidencia y admitir que era imposible imaginar a otro actor en ese papel. Por otro lado, John Rhys Davies vivió un auténtico calvario por culpa de sus prótesis. El actor que daba vida al entrañable Gimli descubrió de la peor manera que era terriblemente alérgico a los productos de maquillaje y al pegamento que se utilizaban para aplicarle las complejas prótesis de enano. Este adhesivo le causaba dolorosas ampollas y una severa descamación en la piel, hasta el punto de que el plan de rodaje tuvo que adaptarse para que él solo filmara en días alternos, dándole a su piel un mínimo de 24 horas para recuperarse. Él mismo lo resumió diciendo:
Pagué el precio por cada minuto que pasé en esa silla de maquillaje. La experiencia fue tan negativa que, años más tarde, rechazó de plano la oportunidad de volver en la trilogía de El Hobbit. Resulta chocante hoy en día, pero Andy Serkis empezó cobrando un sueldo inferior al de los figurantes, ya que el estudio consideraba inicialmente que su revolucionario trabajo para dar vida a Gollum era simplemente un doblaje de voz. No fue hasta que el propio Peter Jackson insistió vehementemente en que lo que Serkis hacía era captura de interpretación, una actuación completa y compleja, que el estudio finalmente accedió a renegociar su contrato para que reflejara el valor real de su trabajo. Este descuido inicial y la posterior lucha por su reconocimiento prendieron la mecha de un intenso debate en todo Hollywood sobre cómo se debían acreditar y compensar económicamente las actuaciones digitales a partir de entonces. Sin pretenderlo, Andy Serkis se encontró en el epicentro de un movimiento que acabaría por transformar para siempre las normas de la industria cinematográfica en lo que respecta a este tipo de interpretaciones. Hablando de comienzos de película, Orlando Bloom consiguió el papel de Legolas apenas 48 horas después de graduarse en la Escuela de Arte Dramático. Fue un salto meteórico y absolutamente increíble. Este joven actor no tenía ni un solo crédito cinematográfico en su currículum y, para añadir más épica al asunto, acababa de recuperarse de una gravísima lesión de espalda que casi lo deja sin poder caminar. Ese papel lo catapultó desde el más absoluto anonimato hasta el estrellato mundial, convirtiéndolo en un ícono global y en el amor platónico de millones de personas prácticamente de la noche a la mañana. Pasó de ser un recién graduado a convertirse en el príncipe de los elfos en menos tiempo de lo que se tarda en viajar a Rivendell. Una historia realmente asombrosa, ¿verdad? Y con esto, ya conocéis 25 secretos fascinantes que desvelan lo que ocurría entre bastidores en una de las trilogías cinematográficas más aclamadas y queridas de todos los tiempos, desde Dedos de los Pies Rotos y Balrogs, que en realidad eran pelotas de ping-pong, hasta papeles que estuvieron a punto de perderse y guiones reescritos en el último segundo. La creación de El Señor de los Anillos fue una aventura tan épica y salvaje detrás de las cámaras como la que se ve en pantalla. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de todas estas curiosidades te ha dejado con la boca más abierta? Cuéntamelo todo en los comentarios. No te olvides de dejar un buen me gusta y, por supuesto, compártelo con otros fans de la Tierra Media. Pero recordad, nuestro viaje por los secretos del cine no ha hecho más que empezar.